Bienvenidos a otro video. Hoy comenzamos con otra saga o serie temática, esta vez dedicada a los grandes conquistadores de la historia. Intentaremos en el breve tiempo que tenemos más o menos reducir los aspectos más importantes de estos personajes que cambiaron al mundo de su tiempo. En esta primera entrega, Alejandro Magno. Pero hagamos un poco de historia. Alejandro nació en la ciudad de Pela, Grecia, un 20 o 21 de julio del año 356 a.C. Sus padres fueron Olimpia de Épiro y Filipo II, rey de Macedonia. Desde el principio notamos algo particular en el entorno de Alejandro, algo que lo marcaría también en su desarrollo y, por qué no, hasta cierto punto lo empujaría a forjarse desde joven el destino trascendental que tendría. Hablamos del carácter supersticioso que tenía el círculo que lo rodeaba y hasta él mismo, algo que al parecer era bastante común en aquella época. Como un ejemplo de ello, el historiador Plutarco nos cuenta que el día de su nacimiento se tuvo noticia en la capital de 3 triunfos: el del general macedonio Parmenión frente a los ilirios, la victoria del sitio a una ciudad portuaria por parte de Filipo, y por último la victoria del carro del rey en competición. Estos 3 sucesos fueron considerados increíbles augurios en aquel tiempo, aunque quizás, para ser sinceros, puede que fueran meras invenciones posteriores creadas bajo la aureola de grandeza del personaje de Alejandro. El padre de Alejandro lo preparó desde muy joven para reinar, proporcionándole experiencia militar y administrativa. Además, le encomendó al famoso filósofo griego Aristóteles su formación intelectual. Esta influencia se vería más tarde cuando, ya siendo el emperador del mundo antiguo, usó las ideas de su mentor para mantener en pie la ideología asimiladora de su imperio. Mientras nosotros a los 15 años, ¿qué estábamos haciendo? Viendo YouTube o rascándonos a 2 manos, ya el joven Alejandro se encargaba de las tareas de regente en el gobierno de su padre. Esta actividad le serviría tiempo después, ya que lo puso en contacto con los que serían sus enemigos a vencer, los persas, con quienes tenía que negociar los tributos que le había impuesto el imperio y de paso podía sacarles información táctica. Desde los 16 años Alejandro estuvo a cargo de la caballería macedónica, demostrando su temple en batalla. Por ejemplo, cuando su padre le encargó que aplastara una rebelión, Alejandro demostró sus dotes militares al cumplirla en la batalla de Queronea, siendo así nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero el joven Alejandro le respondió: si espero, perderé la audacia de la juventud. Pasando los años se dio un hecho que lo marcaría. Su ascenso al trono no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Hasta las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por temor a una posible conspiración en contra del rey Filipo. Sin embargo, esto no impidió que Filipo fuera asesinado. Algunos dicen a instancias de su ex esposa Olimpia, la madre de Alejandro. El suceso de la muerte del padre de Alejandro exigió de él un rápido movimiento para hacerse del trono, y así fue. Alejandro, al volver del exilio, toma el poder, eliminando a todos los adversarios que pudieran reclamar el trono. Así, a los 20 años de edad, se convierte en el rey de Macedonia. No hay duda de que Alejandro fue un hombre profundamente religioso, ya que hizo sacrificios y ofrendas a los dioses olímpicos en conjunto o hasta particularmente a cada uno de ellos. Además, mostró respeto a los templos de las ciudades conquistadas y hasta participó en ceremonias a diversos dioses. Fue otro rasgo de su religiosidad, junto con el continuado recurso a la adivinación. Plutarco cuenta que Alejandro tenía prácticamente el palacio lleno de sacrificadores, de expiadores y de adivinos que llenaban el ánimo de Alejandro de necesidades y de miedos. Por eso, como mencionamos al principio, la mentalidad de Alejandro podía en ese aspecto calificarse de supersticiosa.
Alejandro no se andaba con pequeñeces, pues poco después de ascender al trono en el año 336 antes de la Era Común, visitó el oráculo de Delfos para plantearles a los dioses sus ambiciosos planes para el futuro, los cuales eran nada más y nada menos que conquistar gran parte del mundo conocido de aquel tiempo. Pero deseaba tener la garantía divina de que podría llevar a cabo aquella enorme empresa. Según cuenta la leyenda, el día que visitó Delfos no se podía consultar al oráculo. Dado que Alejandro no quería partir sin una respuesta, insistió y obligó a la pitonisa a pronunciar una predicción. Se cuenta que debido a la frustración ella exclamó: «Eres invencible, hijo mío». Pero algunos historiadores dicen que en realidad la pitonisa quiso decir que era insoportable, pues no respetaba las reglas del oráculo y hasta se llevaba sin permiso cosas que encontraba a su paso como si de muestras gratis se tratara. Sin embargo, el joven rey tomó las palabras de la pitonisa como un buen agüero y pensó que le esperaba una victoriosa campaña militar. Y lo cierto es que Alejandro no se equivocó. Ya desde el inicio de las hostilidades contra los persas, Alejandro demostró que estaba preparado para grandes cosas. Contaba con un ejército pequeño, que en comparación con el ejército del imperio persa era casi insignificante. Pero lo que tenía de especial el ejército de Alejandro era que sus hombres estaban bien entrenados. Sus generales eran hombres de experiencia en batalla y de confianza del gran general. Y junto a Alejandro usaron las mejores tácticas de lucha teniendo en cuenta la enorme diferencia numérica entre ejércitos. Pero por sobre todas las cosas, la figura de Alejandro era inspiradora para sus hombres y él mismo, a pesar de su carácter egocéntrico y megalómano, no olvidaba mostrarse como un igual frente a sus soldados. El llorar sus muertes y el valorar efusivamente sus aportes en batalla fueron un condimento que le ayudaron a anexarse en el ánimo de sus combatientes. Como ejemplo de esto podemos mencionar un detalle que le ganó la devoción de sus soldados. Alejandro tenía la mentalidad de asimilación entre vencedores y vencidos. Por ello, luego de alguna de sus conquistas, solía propiciar el casamiento entre sus soldados y las mujeres locales de los pueblos subyugados. De hecho, él mismo se casó con varias princesas de los pueblos vencidos. Pero el detalle está en que luego de las nupcias, les daba licencia a sus hombres para que pudieran disfrutar de la vida matrimonial durante un tiempo, sin importarle que esto retrasara la velocidad de su avance conquistador. A principios de mayo del año 334 antes de la Era Común, Alejandro se lanzó a una campaña de conquistas con un ejército pequeño pero eficiente, de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Aquel mismo año obtuvo su primera victoria sobre los persas en el río Gránico, en el extremo noroeste de Asia Menor. En 326 antes de la Era Común, el implacable conquistador había subyugado ya a los persas y había avanzado hacia el este hasta el mismo río Indo, en el actual Pakistán. La batalla más renombrada como una hazaña desde el punto de vista militar fue en Gaugamela, donde el ejército de Alejandro derrotó al rey persa Darío con un ejército más numeroso. Esta batalla sigue siendo analizada por expertos militares intentando explicarse cómo un ejército tan inferior en número derrota a uno por lo menos 5 veces más grande. La estrategia usada por el macedonio fue una tenaza, donde el yunque era la infantería y el martillo la caballería. Esta batalla fue el principio del fin del imperio persa. Algunos sucesos interesantes en la corta y emocionante vida de Alejandro son los siguientes. Se cuenta que cuando estuvo de visita en la ciudad de Corinto durante los Juegos Sísmicos, se encontró con el filósofo Diógenes de Sinope, el cual estaba sentado en un gran barril reflexionando. En ánimo de mostrarse como un conquistador bondadoso, Alejandro le preguntó: «Diógenes, dime, ¿puedo hacer algo por ti?». A lo que éste le respondió con una ironía: «Sí, apártate de ahí que me tapas el sol». Asombrado por la elocuencia, Alejandro exclamó: «Si no fuera yo Alejandro,
me gustaría ser Diógenes. Otro suceso destacado es cuando toma prisionera a toda la familia de Darío, el emperador persa. Los historiadores cuentan que Alejandro trató a todas con gran cortesía y les manifestó que no tenía ninguna cuestión personal contra Darío, sino que luchaba contra él para conquistar Asia. Les brindó un trato real y abundó en dotes para sus hijas. Al tiempo le propondría matrimonio a una de sus hijas, a Barcine, pidiendo antes la mano a su madre, mientras que su amigo personal y comandante Hefestión se casó con Dripetis. Cuentan algunas versiones que cuando Alejandro pasó por la zona de Palestina fue recibido en Israel como un libertador. De hecho, algunos afirman que los escribas le mostraron los rollos del profeta Daniel, donde había predicho cientos de años antes la rápida expansión del imperio griego. Se dice que por esto Alejandro los trató muy bien. La excepción del buen trato fue la isla de Tiro, donde quiso de manera pacífica honrar a los dioses en sus templos enviando emisarios diplomáticos. Estos fueron asesinados a traición, lo cual en la mayoría de las culturas era un acto despreciable, por lo que decidió someter a la ciudad al asedio más extenso de su campaña, donde finalmente arrasó con la ciudad, distinto al trato habitual a sus otros conquistados. Otro suceso que hizo tambalear emocionalmente al joven emperador fue el asesinato de su amigo Clito. Bajo los efectos del alcohol, en las frecuentes fiestas que celebraba Alejandro, tuvo una discusión con este amigo, hasta que en un momento Alejandro arrebató una lanza a uno de sus guardias y atravesó con ella a Clito, quien se desplomó en medio del estupor de los presentes. Arrepentido del crimen, Alejandro pasó 3 días encerrado en su tienda, y algunos relatos afirman que trató de suicidarse. Quizás uno de los legados más importantes que nos ha dejado Alejandro fue la cultura griega. De hecho, fundó Alejandría. Es sabido que Alejandro promovía la fusión de culturas y etnias a través de uniones y matrimonios mixtos, manteniendo la idea de abolir toda diferencia entre conquistadores y conquistados. La conquista de Alejandro dejó una huella muy profunda en el devenir histórico, debido a que con ella tanto la lengua como la cultura griega se difundieron por casi todos los rincones del mundo de aquella época. El griego común o koiné se convirtió en una lengua internacional, pero el joven rey perdió su batalla final mientras se hallaba en Babilonia. El 13 de junio de 323 antes de la era común, a la edad de 32 años y 8 meses, Alejandro sucumbió al peor de los enemigos, la muerte. Ahora bien, sus conquistas habían convertido a Grecia en una potencia mundial. Obviamente es imposible resumir la maravillosa y corta vida de Alejandro Magno. Prometo una segunda parte donde hablaremos de las circunstancias que rodearon su muerte y cómo esto cambió el mundo político de aquel tiempo mientras se fracturaba su enorme imperio. Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like por favor y suscríbete para más contenidos. Hasta siempre y gracias.